¿Alguna vez has visto a una persona poseída, con la voz cambiada, los ojos volteados, agresividad y demostrando una fuerza sobrenatural? Estoy seguro de que ya has visto a alguien así dentro de una iglesia o en algún programa religioso que suelen pasar en la televisión. Y realmente, esas son algunas de las características más comunes que notamos en quien está poseído por el diablo, pero no son las únicas. En la gran mayoría de las veces, una persona que está bajo algún tipo de influencia maligna no tiene ninguna de esas reacciones, lo que dificulta la identificación de esa posesión diabólica. Eso significa que hay muchas más personas endemoniadas a nuestro alrededor de lo que podemos imaginar. En el video de hoy te voy a responder por qué debes saber identificar a una persona endemoniada y también te voy a mostrar algunas características de alguien que está poseído por el enemigo, pero no lo aparenta. Antes de empezar, te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Vas a recibir en tu celular los próximos videos que suba todos los días. Quiero ayudarte en tu camino con Dios, así que ven y participa conmigo. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a empezar. La Biblia enseña que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros como un león rugiente buscando a quien pueda devorar. Y él también es un maestro del disfraz, capaz de transformarse en un ángel de luz para engañar incluso a aquellos que conocen la Biblia. Eso significa que no siempre quien aparece gritando por ahí, insultando y cayendo, está realmente poseído por el demonio. Y no todas las personas que aparentan tener buenas intenciones hacia nosotros vienen de Dios. Y quiero empezar contándote una historia que ocurrió en la Biblia que nos muestra muy bien cómo funciona esto. En el libro de Juan, capítulo 13, durante la última cena, Jesús comparte un momento intenso con sus discípulos. Él revela que será traicionado por uno de ellos diciendo: en verdad, les digo que uno de ustedes me traicionará. Isso deixa todos muito perturbados. Y ellos empiezan a preguntar: ¿quién es, Señor? Y en ese ambiente de tensión, Jesús señala al traidor de una manera muy simbólica. En ese tiempo era común ver a alguien como importante. Al ofrecerle el primer pedazo de comida mojado en la salsa, Jesús elige este gesto para señalar a Judas Iscariote como el traidor, entregándole ese pedazo de pan mojado. Y, después de darle ese pedazo a Judas, Jesús le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Entonces, en ese momento, Satanás posee el cuerpo de Judas, pero nadie se da cuenta de nada, porque Judas no cambia su comportamiento. No empieza a hablar de forma extraña ni cae al suelo, volteando los ojos y echando espuma por la boca. Simplemente sale de ese lugar como si fuera a cumplir una misión dada por Jesús. Esto también nos lleva a una reflexión muy importante. El diablo no deja de actuar solo porque el nombre de Jesús esté en algún lugar o con alguien. Esto se ve cuando el Señor ayunaba y estaba débil en el desierto durante 40 días. Además, el enemigo puede perfectamente poseer a personas que están acostumbradas a andar con Cristo y a hablar en su nombre. Y el mayor ejemplo de esto, en la Biblia, sucede con el apóstol Pedro, cierto día, en otro momento del ministerio de Jesús. Él estaba explicando a los discípulos que necesitaba ir a Jerusalén, donde sufriría mucho y terminaría muriendo, pero después resucitaría. Y Pedro, que era uno de los discípulos más cercanos a Cristo, llamó al maestro a un lado y lo reprendió, diciendo que eso jamás le pasaría a él. Entonces Jesús se dio cuenta de quién estaba hablando a través de la boca de Pedro y respondió: «Apártate de mí, Satanás, eres una piedra de tropiezo para mí y no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Jesús amaba a Pedro y no lo habría llamado Satanás si realmente no hubiera estado poseído por el demonio. Aquella frase disfrazada de preocupación y de buena intención, en realidad, estaba tratando de influenciar a Cristo para que no cumpliera su llamado de entregar su propia vida para salvar a la humanidad. Y para ayudarte a entender mejor cómo la influencia demoníaca puede manifestarse en las personas de diferentes formas. Que no sean de esas a las que estás acostumbrado a ver, principalmente en las iglesias pentecostales y en los programas de televisión. Te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo el enemigo actúa en la vida de las personas diariamente. El primer tipo de endemoniado, los políticos. ¿Te has dado cuenta de que hay muchos líderes políticos que siempre están involucrados en esquemas de corrupción? Defienden causas que van en contra de la vida y de la palabra de Dios y, siempre que pueden, buscan la manera de promover el odio y la guerra entre personas y naciones. Así es, la mayoría de esos hombres y mujeres suelen estar poseídos por el diablo. Fueron levantadas por el enemigo no solo para causar dolor, tristeza y sufrimiento al pueblo, sino también para alejarlo de la presencia y la verdad de Dios.
Por ejemplo, el rey Saúl desobedeció al Señor y fue atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios como castigo. Ese espíritu afectó profundamente sus decisiones, sus comportamientos, llevándolo a intentar asesinar a David y a tomar decisiones de gobierno muy perjudiciales para toda la nación. El segundo tipo de endemoniados son personas con comportamiento anormal. Existen personas que presentan comportamientos muy fuera de la realidad humana, que se mutilan sus cuerpos, utilizan aros y piezas para tatuarse símbolos ocultistas y realizan rituales extraños en cementerios y selvas de noche. Todo sin ninguna explicación lógica. Por más que digan que solo están viviendo un modo de vida diferente al de otras personas, en realidad están bajo algún tipo de influencia maligna. Aunque no se den cuenta. ¿Sabes por qué? Porque uno de los objetivos de Satanás es usar al ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, para escandalizar. Él posee los cuerpos de quienes están lejos del Señor, para intentar mostrarle al Creador que Él tiene poder sobre esa criatura, haciendo que sea humillada a través de la destrucción de su imagen física. Y eso le pasó a ese joven de Gadara, cuya historia está registrada en Marcos, capítulo 5. Él vivía aislado, entre las tumbas, tenía una fuerza sobrehumana y se cortaba con piedras. Y todo eso sucedía porque su cuerpo había sido poseído por una legión de demonios, que solo se fueron después de que Jesús los expulsó. Y ya que estamos hablando del cuerpo, aquellas personas que se entregan al pecado de la inmoralidad sexual, acostándose con varias parejas y nunca se sacian, también están bajo influencia maligna y necesitan liberación. Tercer tipo de endemoniados, personas con rasgos de psicopatía. Hermanos, aquí es muy importante dejar claro que no todos los casos de psicopatía son fruto de posesión demoníaca. En realidad, la gran mayoría de las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental realmente están enfermas y necesitan ayuda. Lo que voy a mencionar aquí ahora es algo muy específico y que sucede solo en algunas situaciones. ¿De acuerdo? Existen personas que después de ser poseídas por el demonio pierden totalmente su humanidad. Dejan de tener empatía, usan la mentira para engañar y alcanzar sus objetivos. Y lo peor es que son capaces de hacer cosas terribles sin sentir ni un poco de remordimiento. Estoy hablando aquí de pedófilos, violadores, asesinos en serie y otros tipos de personas capaces de cometer crímenes atroces. Ya he leído testimonios de criminales que cometieron esas atrocidades, que juraron no recordar haber hecho esas maldades, o incluso saber que actuaron bajo órdenes de fuerzas espirituales malignas. Y un ejemplo de eso, en la Biblia, es el rey Herodes, que ordenó la matanza de niños de 0 a 2 años de edad en la ciudad de Belén. Aunque las escrituras no mencionen nada al respecto, está muy claro que él actuó bajo una psicopatía influenciada por el diablo, cuyo objetivo era matar a Jesús, que había nacido hacía poco tiempo. El cuarto tipo de endemoniados son quienes reaccionan negativamente a la fe. Todavía existen aquellas personas a las que no les gusta escuchar hablar de Dios de ninguna manera. Ellas se irritan cuando intentas predicarles sobre Jesús, se molestan cuando las invitas a ir a la iglesia, se incomodan cuando oras cerca de ellas e incluso se burlan del nombre del Señor siempre que pueden. En casi 100 casos, esas personas tienen alguna adicción, como pornografía, cigarro, drogas o alcohol, y también pueden tener conexión con el mundo del crimen o la prostitución. Eso sucede porque, como dice el Salmo 42, un abismo llama a otro abismo, y Satanás lo sabe muy bien, y se aprovecha de la situación. María Magdalena vivió ese tipo de posesión. Antes de ser liberada por Jesús, ella vivía una vida en la prostitución. No hay registros bíblicos de que ella viviera una vida de rechazo a la palabra de Dios. Sin embargo, para vivir en tanta promiscuidad, probablemente rechazó las enseñanzas del Señor, dio la espalda a la fe y eligió vivir a su modo. Su transformación después de la expulsión de los demonios muestra el poder de influencia que esos espíritus tenían sobre su vida y su comportamiento. Y, antes de terminar, quiero compartir contigo un testimonio que presencié, que prueba que tampoco toda persona que cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca está verdaderamente endemoniada. Una vez, un hermano de oración muy cercano fue llamado a la casa de una hermana que estaba endemoniada. Ella vivía sola, con 4 hijos pequeños, y siempre tenía ese mismo problema. Ese hermano me llamó para ir con él y al llegar a la casa, el Espíritu Santo le reveló que la mujer no estaba poseída. Ella solo estaba haciendo un show para llamar la atención de su exesposo, que había pedido la separación.
Entonces el hermano les dijo a las personas que estaban en la casa que antes de empezar a orar lo mejor sería llamar al consejo tutelar para que se quedara con los 4 niños, ya que no había manera de que se quedaran con la madre en esa situación. Hermanos, hermanos. La mujer se levantó, se limpió la boca, dejó de hablar con voz extraña y dijo que ya se sentía mejor. Por eso, oremos para que Dios nos dé discernimiento para saber cómo actuar en esas situaciones. Como cristianos, somos soldados en esta batalla espiritual y debemos estar preparados para esta lucha contra el maligno. Pero no debemos luchar con nuestras propias armas, sino con la armadura del Espíritu Santo, porque es ella la que nos dará la victoria. Y una cosa más, si algún día te encuentras con una persona endemoniada frente a ti, no hagas como esos líderes de la televisión y te pongas a conversar con el demonio. No tienes nada que hablar con él. Simplemente ora en el nombre de Jesús. Clama por su poder y su sangre. Canta alabanzas y reprende al enemigo en el nombre de Cristo. Recuerda que ningún mal puede resistir al nombre que está sobre todo nombre. Así que fortalécete, ora, ayuna y pídele al Señor que te prepare y te capacite para ese momento. Amén. Yo soy el pastor Antonio Junior. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.